A todos al programa de hoy, viernes, y bienvenido a José Manuel, José Antonio, Luis, Freddy, y pues bueno, un día más, una semana más nos reunimos para compartir y vamos para sacar un tema y luego pues tener nuestra tertulia sobre este tema. Hoy Freddy nos va a presentar el tema de la tertulia. Hoy nos quiere hablar de tiempo como herramienta para lograr metas y proyectos. Y ese es el campo de Freddy. Y hoy nos va a pues, iluminar un poco para entender el campo de su profesión. Bueno, sin más, lo voy a pasar a Freddy porque tenemos muchas ganas de escuchar lo que va a decir y empezar a hablar sobre este tema. Venga, Freddy, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Robert. Bueno, aquí tengo una pequeña guía. Bueno, no soy tan experto como Robert me lo señala, pero bueno, sí he manejado el tema en algunas capacitaciones que en alguna oportunidad vi. Obviamente utilizo una guía como una herramienta para poderme orientar y no perder el hilo de la conversación. O sea, obviamente ustedes en su diario vivir son mucho más expertos en los temas que hablan, pero pues a mí sí me toca tener una orientación para poderme guiar mucho más fácil. Como lo decía Robert, entonces voy a hacer una pequeña introducción. La idea no es demorarme tanto, simplemente es como para dar una abrebocas acerca de este tema que a mí me parece que es muy importante, porque básicamente es la columna vertebral de casi que de todos nosotros, ¿no? O sea, creo que desde el principio de los tiempos, se ha hablado, tanto científicamente como religiosamente, como espiritualmente, del tiempo. Entonces, haciendo la acotación de lo que anteriormente dije, como lo dijo Robert, voy a hablar acerca del tiempo como herramienta para lograr metas y proyectos. La idea es que esta charla sea un poco dinámica, no solamente que yo hable, sino voy a tratar como de que sea muy dinámica, en que cada cual dé su opinión y participe de acuerdo a sus conocimientos y sus expectativas frente al tema. Entonces, quiero preguntarles si ustedes saben qué es el tiempo, o para ustedes qué es el tiempo. Empezamos por Robert, que lo tengo acá cerca. Sí, para mí, ¿qué es el tiempo? Es una buena pregunta. Bueno, para mí, yo cuando pienso en tiempo, pienso también en el espacio. El tiempo y el espacio parece que son gemelos, ¿sabes? Y entonces, para que exista tiempo necesitamos espacio, necesitamos algo tangible, algo físico que se puede medir. Y imagino que el espacio es muy importante para determinar tiempo. Eso es lo que cuando pienso en el tiempo, tiempo dónde, porque aquí aquí son las 6:45 y otro lado es otro tiempo. O sea, entonces no es nada fijo. Depende del espacio donde estás. Depende del observador. Sí, entonces esto es lo que pienso en el tiempo. Bueno, para mí la verdad es que el tiempo es bastante filosófico, o al menos así yo lo veo, ¿no? Y yo creo que es un milagro de la creación. Y yo creo que semejante, digamos, a lo que son los pensamientos y las emociones, que son trascendentales y de hecho trascienden tiempo y espacio, cuando se sustancializa la idea, hay una relación entre causa y efecto. Entonces, el tiempo es la relación que hay entre causa y efecto.
Y desde ese punto de vista es algo extraordinario. Y gracias, digamos, al tiempo hay la creación, hay la existencia y estamos nosotros. Así es. Con lo cual, yo creo que estamos dentro, digamos, de un proyecto que requiere tiempo. Y bueno, basado también en los conocimientos que yo tengo del principio divino, gracias al tiempo hay un proceso de crecimiento, hay un proceso de madurez y un proceso de perfección, ¿no? Y eso hace que el tiempo sea un factor para la realización, también para la expansión. Y luego, si lo vemos, digamos, en términos pasado, presente y futuro, en realidad también podemos decir que el tiempo es eterno. Y es un tema que a mí me apasiona. Me apasiona. Sí, el tiempo para mí, pues, lo es todo, ¿no? Porque es verdad que habéis dicho muchas cosas importantes, pero yo he de agradecer que, bueno, es cierto que mis padres tuvieron una relación de amor y gracias a esa relación nací yo, a pesar de que después se dieron cuenta de que no se querían de verdad, ¿no? Que simplemente era un enamoramiento pasajero, ¿no? Pero gracias a esa relación pasajera en su tiempo y en su espacio, que hace 50 años largos para atrás, pues puede venir a este mundo, puede nacer. Entonces el tiempo es fundamental para mí, es importantísimo. El tiempo de encontrar la liberación, de saber realmente por qué he venido a este mundo y para qué, y qué me espera después, cuando deje esta ropa física, ¿no? Es decir, el tiempo, necesité un periodo de tiempo para pues conocer la liberación de la nueva expresión de la verdad, de las enseñanzas del principio divino, ¿no? Que me aclararon muchas cosas. Y como ha dicho José Manuel Cabero, basado en el conocimiento, las enseñanzas de esta ideología del diosismo que trae el Señor a la segunda venida, pues sabemos que el tiempo es lo que Dios ha utilizado para el proceso de la creación, ¿no? Y en último término a nosotros, a sus representantes, a los seres humanos. Desgraciadamente, claro, nosotros, según el ideal de Dios, deberíamos haber crecido física y espiritualmente al mismo tiempo. Pero debido a la tragedia de la caída, nos bloqueamos, nos estancamos y dejamos de crecer espiritualmente. Entonces no alcanzamos a cumplir el propósito que se nos dio, es decir, de llegar a ser señores de la creación, a dominar la creación con respeto y con amor verdadero, haciendo uso de todo ello para establecer el reino de los cielos, ¿no? Establecer la soberanía del amor directo de Dios. Entonces el tiempo es corto, pero es importante mientras estamos aquí en la tierra, ¿entiendes? Entonces yo muchas veces me lamento y me arrepiento de haber dejado o haber desperdiciado mucho de mi tiempo, de no haber hecho otras cosas que me hubieran ayudado a ser otra persona ahora, o a poder aportar más o a tener una mayor comprensión para ayudar a mejorar la situación, ¿no? Y no me quiero enrollar más. Sigue, podría seguir enrollándote. Mira, es que el tiempo, sé que cada uno lo ve de una forma distinta, ¿no? Pero hay una frase que en la Biblia suponte dice: para Dios, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Vale? Cuando te dice eso, en pocas palabras, dice mucho de sí con respecto al tiempo. En realidad, el tiempo es algo de lo que se ha escuchado aquí, es como es algo estipulado o algo marcado por el hombre. Pero no es que digamos, oye, el día
tal es determinado tiempo, tal, ¿no? So, por darte un ejemplo, en el mundo animal o en el mundo de las plantas, ellos no están viendo, oye, es las 5 de la tarde. Por ejemplo, una planta dice, es las 5 de la tarde para beber agua o no, sino beber de acuerdo a su necesidad. Un animalillo, o sea, el tiempo da lo mismo que sea a las 3 de la tarde o las 8 de la mañana. Necesita cumplir su propósito, para el cual ha sido creado. Lo que pasa es que dentro de nosotros como civilización humana nos han enseñado a marcarnos tiempos, horarios, pero no es que, digamos, eso sea lo que verdaderamente debería marcarnos, ¿no? O sea, es distinto, o sea, son periodos de tiempo para marcarse en diferentes cosas, ¿no? Yo qué sé, me marco un tiempo para cocinar, me marco un tiempo para tal trabajo o X cosas, ¿no? Pero visto desde el plan ideal, el tiempo es y no es relevante, dependiendo de la circunstancia. Entonces, porque eso de 24 horas es como, no lo sé yo, ¿no? Así que depende de qué ángulo lo veas, ¿no? Porque puede ser simplemente estados, puede ser tiempos de 24 horas, o puede ser cosas por cumplir, o puede ser simplemente cosas que debes saciar en ti, ¿no? Entonces, es muy relativo eso, ¿no? Listo, chicos, muchas gracias. Bueno, básicamente, ¿por qué hice de esa manera? Básicamente porque, como lo dijo Julio y como lo dijo cada uno de ustedes, el tiempo es relativo al observador, relativo a cada persona. Y cada uno de nosotros tenemos una observación diferente del tiempo de acuerdo a nuestra experiencia. Pero como lo mencionaba anteriormente, básicamente la idea de esta charla es ver el tiempo como una herramienta para lograr metas y proyectos, ¿cierto? Que cada uno saque sus conclusiones es totalmente natural, sin embargo, pues, obviamente hay que darle un orden a esta charla para que tenga un sentido muy estructurado. Entonces, voy a darles una pequeña definición que encontré, ¿cierto? Acerca del tiempo, y ya más adelante voy dando mis conclusiones. Dice, el tiempo es uno de los recursos más valiosos en la gestión de proyectos y en el cumplimiento de metas personales y profesionales. Permite aumentar la productividad y reducir el estrés. Como lo decía Luis, básicamente nosotros estamos muy encasillados en el tiempo, ¿cierto? Y nos colocan, digamos que el mercado nos da unos tiempos para hacer cada cosa. Y si tú no cumples esos tiempos, te sientes perdido, te sientes atrás, te sientes sofocado, ¿cierto? Pero finalmente cada uno, como actor de la naturaleza, tenemos un propósito. Y es un propósito que no tenemos que desconocer. Y no tenemos que desconocer porque finalmente cuando uno pierde el propósito, cuando uno pierde realmente la esencia de su ser, simplemente si uno se desvía, pierde totalmente el horizonte. Por otra parte dice, el tiempo como herramienta. El tiempo es un recurso limitado que si se gestiona de manera efectiva puede ser un aliado clave para alcanzar objetivos. Su buena administración implica planificación, disciplina y organización. Entonces, entrando un poco como en el tema de la Biblia, básicamente Dios tenía muy claro en qué etapa, en qué días, que pudo haber sido días, o pudo haber sido años o miles de años, creó cada parte de nuestro universo como lo conocemos. Entonces, desde ahí se va mostrando que Él ya tenía muy estructurado qué iba a hacer en cada día, o en cada año, o en cada minuto, o cada segundo, porque tenía un propósito muy claro. Como les mencionaba anteriormente, la idea es dentro de nuestra perspectiva o dentro de mi perspectiva como ser humano y como parte de la naturaleza es no perder ese propósito, ¿cierto? Tratar de entender que el tiempo, aunque como lo dice acá, es un recurso escaso, ¿cierto? Que es un recurso que pocas veces no vemos, es muy importante para conseguir las cosas. Porque finalmente, si ustedes se dan cuenta, para un niño el tiempo es muy, muy largo, porque finalmente cuando uno es niño, el desconocimiento hace que todo sea más lento. O sea, el observador siendo niño, todo lo ve más lento. Y los días son mucho más largos. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, mis días eran larguísimos. Yo me levantaba muy temprano, me iba para el colegio, hacía muchas actividades en el día y me parecía eterno, porque desconocía el día a día. Pero posiblemente cuando yo fui creciendo,
Y cuando ya mi edad fue avanzando, ya los días eran mucho más cortos. Y día tras día que yo paso, digo, wow, o sea, el día se pasó muy rápido. Y básicamente es porque cuando uno conoce algo, entra en un estado de comodidad, de tranquilidad. Cuando uno desconoce algo, cuando uno tiene ese interés y siempre es niño, el tiempo se pasa mucho más lento y hay más probabilidades de poder aprovechar todo lo que nos rodea. Creo que inclusive la Biblia dice que el cielo va a ser para los niños, Puros de corazón, ¿no? Puros de corazón. Inocentes. Exactamente. Cuando nosotros mecanizamos y actuamos como máquinas y vivimos como máquinas, sencillamente perdemos el propósito y nuestra vida se pasa muy rápido. Por eso cuando muchas personas, bueno, he visto, muchas personas transitan su vida y miran para atrás y dicen, yo no hice nada. O sea, mi tiempo se pasó, fue muy volátil y no hice nada. Quizá nos preocupa cuando nos hacemos mayores porque pensamos en la muerte, que vamos envejeciendo y el tiempo se nos termina, quizás también por eso. No sé. Sí, finalmente es como cuando uno inicia el día y uno inicia con un propósito muy claro. Hoy voy a aprovechar este día. Es como cuando inician un año nuevo. El año nuevo voy a hacer muchas cosas. Entonces siempre hay un propósito y siempre voy a hacer cosas nuevas, tengo un propósito, por cada mes voy a hacer algo, pero finalmente una vez va atardeciendo o va transitando el año o el día, el tiempo se va cortando y llega la noche. Y una vez llega la noche ya sentimos como que el día se sumó y muchas veces no hicimos nada. Entonces, para concluir, el tiempo es una herramienta muy importante, sea para que lo enfoquemos a nivel, digamos, espiritual, a nivel familiar, a nivel de empresa, a nivel profesional. El tiempo es muy importante y hay que valorarlo y no dejarlo, y no hay que perder el propósito. Claro. Algo muy importante dentro de la consulta que hice es que habla de algo que se llaman los usurpadores del tiempo. ¿Alguno de ustedes ha escuchado acerca de un usurpador del tiempo o cree entender que es un usurpador del tiempo? Sí, he oído de este concepto, sí. ¿Qué has escuchado? Sí. Bueno, he oído de ten cuidado de los usurpadores del tiempo. Sí. Pero yo lo he oído en el aspecto de ten cuidado de gente que te hace perder el tiempo. Sí, también. En este contexto yo lo he Que oído. te absorbe la energía, quiere decir negativa, personas negativas que te... Sí, Que te distraen. no sé si te distraen, ¿sabes? Y te distraen de tu objetivo, de lo más importante de tu vida o de tu proyecto. Entonces, sí, la palabra sería distracción. La gente que constantemente te puede distraer de lo que quieres lograr, sí. En eso el diablo es el experto número uno, ¿no? Hombre, el diablo. El diablo de cada uno. Sí. Eso es como cuando uno está estudiando, digamos, a mí me pasaba cuando era niño que yo estaba estudiando y veía una mosca y me distraía. Y me costaba mucho. Una mosca. O sea, algo tan insignificante como algo que pasaba por ahí ya me sacaba de mi rutina y me distraía. Y volver a concentrarme era muy difícil. Entonces, a lo que voy con esto es que, como dice Robert, es que hay muchos distractores, cosas que nos van quitando el enfoque y vamos perdiendo el propósito. ¿Tú ibas a decir algo? ¿No? Entonces, de lo que encontré, dice, los usurpadores del tiempo son actividades o factores que disminuyen la eficiencia y desvían el enfoque de las tareas prioritarias. Hace mención. Algunos de los más comunes son uso excesivo de redes sociales y tecnología. Algunos de ustedes les ha pasado que toman el móvil y cuando se dan cuenta es que eso es como si uno estuviera en otra dimensión. Uno lo toma, se distrae. Es una droga, es una adicción. Sí, y cuando menos se da cuenta es que ya han pasado 2 horas. Y uno dice, wow, ¿qué he hecho? Mi día se esfumó. O tú recibes una llamada, estás en una reunión o con tu familia, recibes una llamada y por lo general las personas que entienden su propósito con mi familia no toman el móvil. Claro. Pero hay muchos que irrumpimos, tomamos el móvil para contestar una llamada y ¡pum! Contestamos, nos distraemos y cuando volvemos ya se perdió ese momento familiar. Reuniones innecesarias o prolongadas. A veces pensamos que reunirnos mucho tiempo para planear algo, sea en familia,
como lo mencionaba anteriormente, sea en familia, a nivel personal, profesional, a nivel de empresa. Controlarlo todo no es fácil, controlarlo todo es difícil. El nivel de riesgo siempre va a estar latente ahí. ¿El riesgo qué es? La oportunidad de que algo ocurra, y el riesgo siempre está ahí. O sea, no hay nada que garantice algo que algo sea al 100%. Entonces es como si tú compras un jabón y dices, es que nunca va a decir elimina el 100% de las bacterias, no, elimina el 99,9%. Ese 0,1 quiere decir que es el nivel de riesgo que ocurre, o sea, la probabilidad de que algo ocurra. Y así pasa en todo. Siempre ese riesgo va a estar ahí latente. Entonces, siempre es importante colocarle una organización y una planificación a cada cosa que vamos a hacer, inclusive en familia. Tener un propósito y no perderlo, no dejarnos distraer por cosas que nos desvíen de la Para atención. ser más efectivos, ¿no? Sí, claro, porque finalmente uno a veces dice, es que quiero un ejemplo. Si trabajo más, soy más feliz. Si trabajo más, voy a ser más productivo. Si trabajo más, tengo más dinero y voy a hacer más tiempo con mi familia. Muchas veces no pasa eso. No necesariamente. Nosotros, nuestra cultura está muy enfocada al mercado. Y el mercado nos dice que tenemos que trabajar muchas horas para ser mucho más productivos. Y si somos mucho más productivos, vamos a ser mucho más felices. Cuando tengan oportunidad, léanse la fábula del pescador. La fábula del pescador define, a eso lo dejo como tarea, como inquietud. La fábula del pescador define que uno muchas veces puede tener la oportunidad de que con pocas cosas puede ser muy feliz. No como el mercado nos dice que tenga mucho para ser feliz. Entonces, ahí. Procrastinación y distracciones. ¿Han escuchado acerca de la palabra procrastinación? No. ¿No? Robert sí lo ha escuchado. Yo sí. ¿Qué significa? Procrastinar es, pues, sencillamente perder tiempo. Perder el tiempo. Perder tiempo. Perder el Es tiempo. que no hacer cosas cuando debes hacerlo. Lo dejas. Irlas avanzándolas. Déjalo para mañana. Así Eso es para procrastinar. Sí. Sí. Mañana. No, el otro año. Sí. Este año no puede, el otro año lo hago. Sí, procrastinar, sí. Es que hay gente que son expertos en procrastinar, ¿no? Sí. Y también tiene mucha tentación para procrastinar. Es que es una tentación, ¿no? Porque tienes algo que hacer, pero siempre surge algo también que te distrae o quieres hacer también, ¿sabes? Entonces, cuando se juntan 2 o 3 cosas que quieres hacer, empiezas a procrastinar lo más importante. Así es. Entonces, básicamente, la procrastinación, como lo dice Robert, son aquellos distractores que nos llevan a una zona de confort. Entonces, nos encierran en un momento donde uno dice, lo hago mañana, lo hago pasado mañana, o si se va a terminar el año, lo hago el otro año, porque ya este año ya no alcanzo. O como hoy es viernes, lo que no alcanzo hoy lo hago el lunes o la próxima semana. Y después lo haré, y uno empieza a aplazar. Como un ejemplo, voy a hacer con mi familia, pero no, después lo haré cuando tenga más dinero. Voy a compartir con un amigo, no, después lo haré cuando él venga acá. En vez de ir a buscarlo, yo espero que él venga. Y la vida es corta. No sé si han escuchado casos de que uno a veces aplaza, cuando se da cuenta es que ya la persona ya no está. Bueno, a mí con mi mujer me ha pasado una vez, ¿no? De que, bueno, hemos sido justos económicamente siempre, ¿no? Quiero decir. Y, bueno, teníamos deseos y ganas de comprarnos mejores muebles o mejorar el coche, porque nuestro coche siempre ha sido de segunda mano, de estos baratitos, ¿no? O los muebles han sido donados o que algunos los he encontrado en el ¿cómo se llama? En el estercolero o en los contenedores, ¿me entiendes? O la ropa, por ejemplo, llevo años yo sin comprarme ropa, ¿no? La ropa que han donado a mi mujer, por sus clientas o mis hermanos que me han pasado a mí, ¿no? Y siempre pues le he dicho a mi mujer, pues bueno, cuando estemos mejor, cuando tengamos más entradas económicas, pues ya mejoraremos nuestra situación. Claro. Pero era por una necesidad, porque no podíamos en ese caso. Así es, gracias José Antonio. Y lo otro que habla acá es acerca de las multitareas. ¿Han escuchado la palabra multitarea? Sí.
O sea, Tarea. multitarea. Entonces, multitarea básicamente como muchas tareas a tiempo. Entonces, no, yo es que yo soy el mago, yo tengo 8 brazos y con esos 8 brazos soy mucho más productivo. Y no, nuestro cerebro tiene la capacidad para hacer, por lo general, una cosa al tiempo. Que a veces hacemos 2 al tiempo, 3 al tiempo, sí, pero recuerden que la capacidad cerebral es matemáticamente 100%. Normalmente las mujeres son de hacer muchas cosas al mismo tiempo y los hombres Sí. nos enfocamos más en una o en dos. Así es, sí, las mujeres tienen una capacidad superior y eso, sí, pero por lo general, a nivel, digamos, general del cerebro, para poder prestar atención a algo, tiene que ser una sola cosa para dedicarle el 100%. Inclusive dentro del espectro, cuando nosotros recibimos una charla, digamos, como esta, hay muchos distractores. Inclusive, cualquiera de ustedes puede estar en este momento escuchándome o escuchándonos a nosotros, pero solamente el 20% de esta información va a ser captada por su cerebro. El 80% restante se va a perder, se va a ir. Por eso utilizamos estos medios de comunicación para poderlo grabar y para poder, si tenemos alguna duda, volverlo a ver. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así? Si yo estoy supremamente pendiente, estoy analizando lo que Freddy está diciendo, lo que los chicos acá están hablando, pero no. ¿Por qué? Porque internamente en nuestro cerebro, aunque nosotros estemos prestando atención, cada uno de nosotros, como lo mencionó al principio, tenemos una definición del tiempo. Y cada uno, dentro de nuestra vida diaria, ¿cierto? Dentro de nuestro ser, tiene preocupaciones. Claro. Algunos de ustedes acá estarán pensando, bueno, ya cuando Freddy termine, me iré rapidísimo porque va a llover. Va a llover. Alguno estará diciendo, ay, no, hoy va a llover, no guarde la ropa. O me espera mi mujer. O me espera mi mujer. Entonces, esos lapsus de pensamiento que tenemos son distractores. Entonces nos limitan y limitan el conocimiento. Por eso es que el estudio, ¿cierto? O el aprender algo se nos dificulta a algunas personas. Porque no podemos ponerle 100% de atención a lo que estamos haciendo. Por eso somos tan susceptibles a distraernos y a procrastinar. Y por eso es importante que las charlas no sean muy largas. Por eso es importante que las charlas no sean muy largas. Exactamente. Y no repetir la charla, porque si no vamos a hacer muy... Claro. a redondar. Listo. Otra cosa que dice acá, ¿cómo convertir las tareas en microtareas? Por lo general el ser humano es muy ambicioso y dice, no, es que yo soy un crack para estudiar, soy un crack para hacer las cosas y puedo hacerlo todo, como lo mencionaba anteriormente, con multitareas, muy rápido. Y nos colocamos a veces metas muy grandes, que no es malo. Pero el problema es que cuando queremos abarcar mucho, poco hacemos. Entonces, de lo que habla esto es que tenemos que dividir nuestras tareas, nuestros proyectos en micro tareas. Sí, porque si nos ponemos muchas metas y no las conseguimos, nos sentimos frustrados. Así es. Por eso es que cuando inclusive la naturaleza es tan sabia que inclusive cuando nosotros comemos abocados. Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos nuestro plato, tenemos nuestro trozo de carne y ¿qué hacemos? Lo vamos partiendo. Poco a poco y vamos tragando y el cuerpo lo digiere poco a poco. ¿Cierto? Entonces, El tiempo de masticación. el tiempo de masticación, el tiempo de aprovechamiento, el tiempo de salivación, el tiempo de poderlo tragar, porque si tragamos de más, pues nuestro sistema no está diseñado para tragar mucho, porque pues, es para pequeñas porciones, y igualmente con el estómago, si nos tragamos todo de una vez, pues nos podemos asfixiar o podemos generar un cólico estomacal. Entonces la misma naturaleza nos va mostrando que todo tiene que ser por micro tareas. Y para poder lograr hacer micro tareas, o sea, para poder lograr ese objetivo, ¿cierto? Tenemos que hacer algo que se llama la planificación y la organización. Entonces, si yo sé que tengo un proyecto personal o un proyecto el que sea, empresarial, de estudio, tengo que colocar unos espacios determinados para hacer una planificación. Entonces, si mi ideal es hacer un curso de 60 horas y tengo limitado el tiempo por día, pues lo ideal es que en una parte del día, por secciones medianamente cortas, puede ser de 1 hora, puedo empezar a estudiar. Y en el término de 60 días, porque son 60 horas, puedo terminar el curso. Diferente es empezar a estudiar, no sé, si termino de trabajar, digamos, a las 5 de la tarde y dedico 8 horas a estudiar, pues sencillamente, como les mencionaba anteriormente, el cerebro no tiene la capacidad para aprender tanto, porque mucha información la descarta, y sencillamente cuando llegue la tercera o cuarta hora va a estar cansado y no va a aprender nada. Así es, entonces es mejor dividirlo en micro tareas. Entonces hagan ese ejercicio y se van a dar cuenta que es muy efectivo. Y
y lo pueden aplicar para cualquier cosa. Entonces, obviamente yo lo estoy manejando, o les estoy dando esta información de pronto un poco técnico, pero si ustedes lo miran a nivel general, es algo que tiene mucho sentido. ¿Ve? Entonces, acelerar más no significa llegar más rápido, porque consumes más combustible, consumes más energía y eres menos efectivo. Inclusive laboralmente, ahora las empresas piden que uno no trabaje tanto, piden que uno hagas partes muy mínimas o sea, si ustedes se dan cuenta, la jornada laboral cada día va disminuyendo, porque trabajar 8 horas no te hace más productivo. Es el periodo de tiempo en el que tú estás concentrado en Así toda la es. energía, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, en la medida en la cual una cosa es trabajar 8 horas, ¿cierto? Otra cosa es trabajar 8 horas distraído o disperso, y una cosa diferente es trabajar 5 horas de calidad, o sea, bien estructurado. Otra cosa, ¿ustedes saben diferenciar entre lo importante de lo urgente? Sí, ¿no? Claro. Importante y lo urgente. Sí. A veces es muy difícil distinguir. Sí. Porque lo urgente es importante Y no puede esperar, la gente no puede esperar tanto, ¿no? y no puede esperar tanto. ¿Sabes? Entonces, a veces es muy difícil distinguir. Dame un ejemplo, Sí. digamos, en tu vida que podría ser, o que tú puedas definir como un ejemplo de importante y un ejemplo de urgente. Urgente, vale. Por ejemplo, algo biológico Sí. es importante y urgente ir al cuarto de baño cuando te llama la naturaleza. Pues sí. Ese sí, es importante. Y pues, sin embargo, si estás cuidando a un bebé, pues, y el bebé llora, ir al cuarto de baño ya no es lo más importante ni lo más urgente. Sí. Hay que dejarlo para ir a atender el bebé. Así es. Ese será un buen ejemplo. O sea, tienes Algunos que es poner que- la prioridad, ¿no? Así es. ¿Algunos de ustedes quieren opinar? ¿No? Vale. Entonces, cuando hablamos de lo urgente, es que, ¿qué pasa? A veces pensamos que todo es urgente. Y la falta de planificación hace que a veces le demos más valor. O sea, las matemáticas están en todo, ¿cierto? Inclusive si ustedes se fijan en la Biblia, pues Dios dice que creó el cielo y la tierra en 7 días, en un tiempo determinado. O sea, todo es matemático. O sea, la Biblia está llena de códigos matemáticos. Lo que pasa es que a veces nos regimos por la parte espiritual y entonces no, pero es que como la religión va a hablar de números, es que nosotros somos más de pensar y hablar de Dios como un misterio, pero no, todos son números. Por eso le llaman que es el arquitecto del universo. Entonces, básicamente, lo importante es algo que es constante, o sea, que siempre está ahí y que debemos hacer. O sea, es algo a largo plazo, o sea, que podemos manejar. Lo urgente es algo que hay que hacer de manera inmediata, como lo decía Robert. O sea, es algo que, o sea, sí o sí, tiene prioridad. Claro, que puede ser un imprevisto, por ejemplo, se te estropea el coche, Así es, ¿no? Y tienes que llevarlo urgentemente porque si no, necesitas el coche como herramienta de trabajo. así Y es, tienes que llevar a arreglar, te guste o no. así es. Tengas o no dinero, tendrás que Así pedirlo, es. conseguirlo de alguna manera, ¿no? Exactamente. Pero hay cosas que son, o sea, como les mencioné, hay cosas que son importantes y hay cosas que son urgentes. Importante a largo plazo, urgente a corto plazo, o sea, de ya para allá. O sea, si se incendia una casa, no vamos a quedar esperando, no, tenemos que salir y evacuar rápido. Entonces, ¿por qué coloco este ejemplo? Porque finalmente muchas veces pensamos que todo es urgente, ¿cierto? Y queremos hacer todo al tiempo. Por eso mencionaba anteriormente lo del tema de las microtareas, la planificación y básicamente el control. Si tenemos un plan de trabajo para lo que sea, para la familia, para el trabajo, para la empresa, para lo que sea, y definimos prioridades y definimos qué es lo importante y le damos un valor a lo importante y a lo urgente, sí, yo por lo menos siempre trato de manejarlo todo muy matemáticamente para darle un tiempo y un valor a cada cosa. Por lo general, los valores que muchas veces le damos a las cosas son subjetivos. Es que yo considero que esto es urgente y esto es importante, pero no. En nuestra vida siempre, inclusive en la rutina laboral, hay que dar una pausa, ¿cierto? Si veo que las cosas no van saliendo, hago una pausa, me detengo, ¿cierto?
recalibro, como si fuese un GPS, hago nuevamente la recalibración, ¿cierto? Y si veo que las cosas no están funcionando, miro qué es lo que está pasando. Y digo, venga, esto que estoy haciendo, aunque yo considero que es urgente, no lo es. Y estoy dando un valor superior que de pronto no. Un ejemplo, como trabajar. No, es que si trabajo 10 horas, mis hijas van a estar felices, porque van a tener más dinero. No necesariamente. ¿Sí? Entonces, cuando uno no recalcula, cuando uno no le da un valor a cada cosa, sencillamente todo pierde su propósito. Ahí también entraría el tema de la salud, ¿no? Claro, Claro, porque Claro. Si trabajas mucho y haces mucho esfuerzo físico, pierdes tiempo. Claro, pierdes tiempo y aparte también te resientes la salud. Así es. Entonces, lo que pasa es que nosotros como seres humanos, o sea, yo tengo una profesión como administrador y yo esto lo quiero mezclar tanto a nivel, digamos, del ser como del hacer, ¿cierto? Como a nivel, digamos, de la persona como lo que hace. Y es que a nosotros, después de la Segunda Guerra Mundial, o inclusive de antes, después de la industrialización, nos han visto como máquinas de producción, máquinas de hacer. Y se nos ha olvidado el ser, el disfrutar, el vivir, el conectar con Dios, el conectar con la naturaleza. Nuestra esencia verdadera. Entonces, básicamente, ¿por qué se menciona acerca del tiempo? Porque el tiempo es muy importante. Y el tiempo, como les mencionaba anteriormente, es un recurso escaso. La vida, como dice un amigo mío, un conocido, Juanes, la vida es un ratito. Entonces, cuando usted se da cuenta, ya despertó, o sea, usted nace, y cuando se da cuenta, está a mediodía, está a la mitad de su vida, y cuando ya se da cuenta es que ya está anocheciendo, o sea, ya está muriendo. Exactamente. Entonces, como conclusión, el tiempo es un recurso escaso que hay que aprender a administrar, ¿cierto? Y hay que ponerle números, y hay que ponerle un sentido, más allá de que de pronto dentro de nuestra esencia filosófica no lo tengamos muy en cuenta, el tiempo hace parte de nuestra vida, hace parte del todo. Y es una herramienta que aunque no la cuantifiquemos y no la cualifiquemos de la manera adecuada, está ahí. Y día tras día nos va mostrando la importancia de aprender a administrarlo. Porque, ojo, nosotros somos administradores de lo que Dios nos da. Y una de las cosas que Dios nos da es tiempo. Y es un tiempo limitado en esta tierra. Lo que pasa es que a veces pensamos que como somos humanos, como somos mentes pensantes, y como tenemos una vida eterna para vivir, ¿cierto? Porque trascendemos... Lo de la vida eterna no todo el mundo lo cree, o lo entiende. Aunque no lo crea. A veces pensamos que, aunque no lo crea, a veces los egos nos hacen trascendentes, pensar que somos trascendentes. Pero lo que pasa es que el tiempo en este mundo es transitorio. Pero yo, por ejemplo, antes de conocer o de tener una... No, quería comentar que antes de tener claro de que era un ser eterno o trascendente, nunca había llegado a pensar o a la conclusión de que el tiempo era ilimitado. Todo en mi caso, personalmente, ¿no? Es decir, yo me lo tomaba muy en serio lo del tiempo, incluso cuando era pequeño, quizás por las circunstancias de mi vida con mis padres, el hogar. Pero para mí el tiempo pasaba muy rápido desde que era niño. Es curioso, ¿no? Y le daba mucha importancia y me preocupaba que no utilizara el tiempo. No sé, igual soy un caso raro, pero por eso es lo que has comentado, no lo tenía a entender. Pero una vez que yo entendí de que era algo más que un cuerpo físico, entonces sí, ya no me preocupaba tanto por el tiempo. Quiero decir que entonces sí que de alguna manera priorizaba, ¿no? Y sabía exactamente qué era lo urgente, porque el tiempo sabía que la tierra era corto. Entonces sí que me enfatizaba o dedicaba más esfuerzo y me concentraba más en aquellas cosas urgentes, ¿no? Listo, entonces, bueno, como les mencioné anteriormente, eso fue una pequeña introducción, una pequeña charla. La idea básicamente era hacerlo muy dinámico para que todos entráramos a como dar nuestro punto de vista acerca del tiempo y que cada uno dentro de su experiencia diera su definición, su conclusión. No sé si de pronto alguno quiera dar una conclusión adicional
¿Algún aporte adicional acerca de esta charla? Sí. Muchas gracias, Freddy. Gracias. Me has hecho pensar para asimilar un punto que, bueno, siempre lo hemos estudiado en el estudio del principio divino, que Dios, el Creador, es un ser que tiene una existencia pues fuera del tiempo y espacio, y pues creó el ser humano para representarle dentro de la esfera de tiempo y espacio. Entonces aquí vemos una relación de un ser que está fuera de tiempo y espacio en relación con otro ser que está dentro de la esfera de tiempo y espacio por un propósito especial, ¿no? Que siempre hemos estudiado, que es por la perfección del amor. Entonces me has hecho pensar en la importancia por qué existimos en la esfera de tiempo y espacio, y la importancia que tiene esta experiencia dentro del tiempo y espacio, porque es el objetivo o la meta es perfeccionar el amor, realizar el amor verdadero, ¿sabes? Y también otra cosa, semana pasada habíamos hablado de la influencia del mundo espiritual sobre las personas que estamos en el mundo físico. Y me has hecho pensar que si vamos al otro mundo, donde viviremos eternamente fuera del espacio, fuera de la esfera de tiempo y espacio, si vamos a anhelar esta esfera, va a decir, oye, cuando estuve allí y todo lo que disfrutaba, pero el peor es que todo lo que tenía que hacer y no hice. Me has hecho pensar eso, de la importancia de nuestra existencia aquí, ¿sabes? Y luego me has hecho pensar, bueno, no es una distracción, es un pensamiento importante. O sea, yo no estaré procrastinando. Eso nos pasa a todos. Sí. Ahora entiendo cuando dice que cuando vas al mundo espiritual tienes que volver a buscar gente pues afina a ti para realizar lo que no habías hecho. Para crecer a través de ellos. Sí, es que eso es muy importante, el tiempo que estamos aquí, más de lo que pensaba. Es un tema muy interesante. Sí, tiempo. Y procrastinar es que, sí, muchas veces que... sí, me has hecho pensar en la urgencia de estar en la tierra. Es urgente, sobre todo cuando pasan 70 años como yo. Es que ya no tiene mucho tiempo. Empieza a pensar, oye, ¿cuánto más tengo que hacer? Es que no he hecho, o cuánto más tengo que lograr en el sentido de, pues, perfeccionar mi habilidad de amar. Sí, la preocupación es a Robert de Sí. me va a dar tiempo suficiente sí. para hacer todas aquellas cosas Sí. urgentes Sí. que hay que hacerlas aquí Así antes es. de irme allá. Ya, ¿sabes? Sobre todo para amar a algunas personas. Sí. La verdad es que es un tema curioso, pero es bastante relevante. Y a veces no nos ponemos a pensar sobre el valor del tiempo. Pero en dichos populares se dice el tiempo es oro. Pero tendríamos que saber por qué es oro, ¿no? Y yo creo que el tiempo efectivamente está lleno de oportunidades. Entonces, cada vez que perdemos las oportunidades, perdemos el tiempo, ¿no? Y esa oportunidad en realidad está dentro del sentido que nosotros
le demos. A ver si me explico. El sentido de la vida y el sentido que nosotros le damos a nuestra vida, ¿no?, es quien da la pauta para valorar a las personas, las cosas, la vida en sí, ¿no? Y muchas veces, si nuestra vida no tiene sentido, no sabemos aprovechar las oportunidades que hay en la vida, ¿no? Por ejemplo, algo de las personas, ¿no? Y como tú habías dicho, existen, digamos, muchas interferencias que nos hacen divagar o perder el tiempo, ¿no? Incluso en actividades que pueden ser muy constructivas, pero no las valoramos, ¿no? Por eso es tan importante, digamos, ser consciente, ser comprensivo, tener un buen motivo y quitar nuestras propias interferencias que tienen que ver con motivos equivocados, con malos deseos, con actitudes inapropiadas o con, digamos, preocupaciones y no ocupaciones, ¿no? Que antes no hay que comentabas, ¿no? no hay que preocuparse, sino ocuparse. Exactamente. Y en realidad tenemos que comprender esa realidad para saber tratarla, ¿no? Y una enfermedad hay que tratarla comprendiéndola para solucionar el problema, no para echarla a un lado, ¿no? Y yo creo que nuestra realidad humana, nuestra realidad personal, familiar y social requiere, digamos, una intervención, una gran comprensión, ¿no? Hace un tiempo he escrito un libro, que lo estoy repasando, que se llama Toda una vida, ¿no? Y es de un personaje que llega a vivir hasta los 105 años. Pero ella considera que de 90 para allá es un tiempo que no merece, ¿no? Y es toda una reflexión. ¿Y por qué voy a vivir más tiempo? Ya he vivido todo y ya mi cuerpo no puede más, ¿no? Entonces, este personaje reflexiona sobre toda su vida y se da cuenta que esa edad de 90 y tantos es como un niño, pero que se diferencia de cuando era niño, de que su niñez no era consciente. Y ahora a los 90 años es tan niño de toda su vida, ¿no? Y es una reflexión porque la vida en realidad es como si fuera un nuevo nacimiento, ¿no? Y bueno, es un poco así, ¿no? Sí, muchas gracias, Freddy. Eres bueno, eres bueno. De hecho, te animo desde aquí a que nos des más charlas en adelante, ¿no? Porque necesitamos buenos conferencistas. Sí, exacto. Ahí. Porque nosotros ya estamos cansados de escucharnos entre nosotros. Por eso te agradezco, ¿no? Porque tienes mucho ahí que dar y que compartir, ¿no?, con nosotros. Entonces, yo, la verdad es que, bueno, me has hecho reflexionar mucho también, en el sentido de que ya habéis mencionado algo así por encima, de que quizás no somos conscientes lo suficientemente de que somos unos privilegiados de haber venido a este mundo en este tiempo y en este espacio. Porque imaginaros si hubiéramos nacido 100 años atrás, o 200. La vida era terrible. Se sufría muchísimo y no podías disfrutar del tiempo, ¿no? Y depende de dónde nacieras. Exactamente, depende de dónde nacieras. Actualmente también es un castigo. Y estabas y no sabías el tiempo que ibas a vivir, porque habían guerras constantes, ¿no? Te podían matar a los 20, a los 30, ¿no? Es decir que, en fin, entonces sí, el haber venido a este mundo y el saber que hemos venido para un propósito, como tú mencionabas, de fondo, lo más importante es el propósito, ¿no? El tiempo es importante, pero el destino último es el propósito. ¿Para qué o cómo utilizamos el tiempo? Dirigiéndolo
hacia el propósito final, Así es. ¿entiendes? Entonces, para mí, el ser consciente de que he venido a este mundo, que es precioso, pero que es corta la vida, y como mencionaba Robert, el propósito último es el perfeccionarnos en el amor verdadero. Entonces, yo por lo menos no me considero un maestro del amor verdadero, ni con mi mujer, ni con mis hijos, ni con los demás. Quiero decir que tengo mucho que aprender, y el tiempo es breve, ¿no? El tiempo es muy breve, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy muy agradecido porque el poder estar aquí escuchándote, Freddy, ¿no? Enriqueciéndome, ¿no? de tu conocimiento, de tu comprensión sobre la temática del tiempo, y después los comentarios de Robert y José Manuel, hermanos también muy experimentados en la vida, ¿no? Y en haber utilizado su tiempo en hacer cosas importantes, ¿verdad? Al menos habéis vivido más que yo. Habéis vivido más que yo. Y bueno, la verdad es que me ha llamado la atención, y no lo voy a alargar mucho más, el punto este de, ¿cómo lo llamabas? ¿Qué? Tareas. Microtareas. Yo... O sea, es como el propósito, dividirlo en micropropósitos. Ahí. Porque muchas veces me da la sensación, me imagino que os pasará a vosotros, que pensamos que tenemos tantas cosas que hacer importantes a lo largo del día que lo vemos imposible poder hacerlas todas. Entonces, lo que tú has mencionado de priorizar, ¿no? ¿Sabes? Priorizar de forma ordenada para que el tiempo sea más efectivo y productivo, ¿no? De cara a tus objetivos o a tu meta última, ¿no? Entonces, quizás ahí me cuesta un poco el tema del orden, la organización, ¿no? Para aprovechar mejor el tiempo. Léete algo que se llama Hábitos Atómicos. Vale, de acuerdo. Que habla de cómo los hábitos atómicos habla de cómo yo puedo tener malos hábitos, ¿cierto? Pero si yo tengo un propósito claro, puedo cambiar el hábito a través de micro hábitos. Como poco a poco, o sea, te en cuenta nomás como cuando está la erosión en la tierra. Va lloviendo y poco a poco se van desprendiendo granos de la piedra o el terreno. Y poco a poco es como el mar. Poco a poco se va erosionando el mar y va llevando y va trayendo y va haciendo la arena del mar. O sea, a veces queremos todo de manera inmediata. Somos seres inmediatistas. O sea, queremos que todo sea ya, para allá. Y las mejores cosas de la vida toman tiempo. Entonces, son procesos, son tiempos. Como lo decía José Manuel. No sé si han visto algo que se llama la campana de Gauss. La campana de Gauss, yo creo que Luis de pronto sí la ha visto, ¿no? La campana de Gauss es: nacemos, nos desarrollamos, crecemos. O sea, hagan que es como una parábola. O sea, hace esto. O sea, es como medio círculo, por así decirlo. Entonces, iniciamos en el punto cero, vamos creciendo, avanzamos, llegamos a un punto medio y volvemos y caemos. Y cuando caemos, ya somos ancianos y morimos. Ese es el ciclo de la naturaleza. Nacemos, crecemos, llegamos a un punto medio, que es cuando ya estamos en la etapa de la madurez, ¿cierto? Y ya después empezamos a decaer, morimos, es lo que tú decías hace un momento. Esos se manejan en cálculo integral, eso es cálculo para ingenieros. Y eso se maneja en todo. Nacemos, nos desarrollamos, crecemos y empezamos a decaer y morimos. Y el ciclo se repite. Se repite en la naturaleza, se repite en todo. Entonces, con el tema de los hábitos atómicos, es cómo yo hago, qué debo hacer yo como administrador del tiempo, de mi tiempo, porque no es el tiempo de otros. Yo no puedo decir que es que al otro sí le rinde más que a mí, porque no, es mi tiempo. Yo tengo mi propósito. Entonces, ¿cómo hago yo para, a través de los micro hábitos, ¿cierto? De los hábitos atómicos, porque son pequeños, de cosas muy pequeñas, voy moldeando mi propósito y lo voy ejecutando, que va muy bien de la mano con las micro tareas. Si yo sé que, un ejemplo, me cuesta levantarme temprano, pues paulatinamente tengo que acostarme más temprano.
para que al día siguiente me levante más temprano. Si yo quiero cambiar algo en mis hábitos, tengo que hacerlo de manera gradual, no tan rápido, porque a veces no todas las personas tenemos la capacidad ni la disciplina para podernos adaptar a los cambios. Porque nuestro cerebro, aunque tenga la plasticidad necesaria, a veces nos cuesta porque estamos muy mecanizados. Y sobre todo, a medida que te vas haciendo mayor, cuesta más cambiar los hábitos. Claro, Normalmente. porque nos mecanizamos más. Porque cuando somos niños, nuestro cerebro es mucho más plástico, o sea, se moldea mucho más fácil al entorno. Por eso es que el tiempo pasa más lento para ellos, porque tienen la capacidad de analizar, de ver, son mucho más creativos. Nosotros en la medida que vamos creciendo, nos llenamos de más paradigmas, y esos paradigmas nos hacen mucho más lentos. Y por eso que el tiempo se pasa, a nivel, digamos, de percepción, lo vemos mucho más rápido, pero es porque estamos saturados, es como un ordenador. Cuando está nuevo, eso es, mejor dicho, eso vuela y es súper... Es decir, que vamos acumulando mucha basura. Mucha basura. O sea, si fuéramos un ordenador, muchas cookies, una aplicación, tenemos muchas cookies, muchas cosas muchos distractores que nos llenan de basura que no nos sirven para nada. Por eso les decía que tenemos que llegar a un punto donde tenemos que parar en el tránsito de nuestra vida, detenernos, ¿cierto? Nos detenemos y empezamos nuevamente a recalcular qué he hecho bien, qué he hecho mal, qué me ha funcionado y qué no me ha funcionado. Eso a nivel empresarial se maneja muchísimo. Ustedes ven un empresario y un empresario ha fracasado 20 veces, pero en cada una de esas 20 veces que ha fracasado ha aprendido algo. Y hay personas que están en la quiebra total y vuelven y nacen y renacen. Es como la naturaleza después de un incendio. Uno dice, no, ya se quemó todo. Llega la lluvia y ¡puf!, florece. Entonces nosotros tenemos la capacidad de renovarnos. Lo que pasa es que a veces, como tenemos tanta basura en el cerebro, tantos pensamientos basura, hace que nosotros nos distraigamos y perdamos el enfoque. No, es que yo no puedo, es que fracasé, entonces yo no puedo, y fracasé en el amor, fracasé con mi familia, fracasé con una cosa, entonces ya eso nos satura, nos llena de cosas que no nos dejan Lo avanzar. más difícil de liberar es el estrés, los problemas, las preocupaciones, ¿sabes? Las necesidades. Yo algo que le mencionaba a José Manuel hace un momento era que hay una palabra que se llama preocupación. La preocupación hace alusión al estrés. Y si ustedes desglosan la palabra preocupación, o sea, ¿usted está preocupado o está ocupado? O sea, ¿usted está quemándose la cabeza buscando cómo solucionar o usted está solucionando? Cuando usted se detiene un momento de su vida y dice, venga, yo estoy mal, no me ha funcionado nada en mi estrategia de vida, mi tiempo no me alcanza, deténgase, haga una pausa, recalcule, dele nuevamente valor a las cosas que sí le están funcionando y deseche las que no. No, la teoría es buena. Lo que pasa es que a muchas personas, o a muchos, me incluyo ahí, que a veces necesitamos tropezar una y 1000 veces sobre la misma piedra para detenernos, para reflexionar, para percatarnos, para saber exactamente cuál es el problema, ¿sabes lo que te digo? Claro, porque como les mencionaba anteriormente, andamos como máquinas, andamos a 2000 por hora, porque el mal hábito nos hace que nosotros sigamos derecho. Entonces es importante, como les decía, pausarnos. O sea, dentro del afán que tenemos por vivir, dentro de la rutina que tenemos, hay que hacer una pausa. Ya hay que entrar a revisar lo que realmente nos hace eficientes, no tanto a nivel, digamos, de recursos, pero sí eficientes a nivel de vida, de felicidad. Venimos a este mundo a ser felices, pero sencillamente vivimos en una mecánica tan materialista y tan acelerada que el mercado nos implica que tú tienes que estar así, súper rápido, y el día no te alcanza para nada. Es decir, tenemos que buscar un poco de tiempo al día Para reflexionar. Claro. Para hacer una introspección. Claro, si tú te sientas a desayunar, desayuna. Dedícale el tiempo a desayunar. Media hora a desayunar, a compartir con tu familia. Si vas a comer, dedícate un tiempo para comer y para quitarte el móvil, que son distractores, para quitarte ese estrés y aprovechalo. Si tú estás comiendo y tu cuerpo no saliva, la salivación básicamente hace que cuando tú estás tragando y la comida va bajando, hay muchas bacterias que ayudan a que cuando ya llegue al estómago se pueda procesar normal. Pero si tú tienes mucho estrés, no tragas bien, ya cuando llegue la comida al estómago, va a llegar... Eso te puede producir hasta úlceras. Claro, te puede ocasionar úlceras, te puede ocasionar cáncer, te puede ocasionar muchas cosas. Entonces, por eso lo mencionaba, vivimos en una época donde el tiempo es limitado
porque tenemos muchos pensamientos que no nos aportan nada. Entonces, por eso es importante, como les mencionaba, recalcular. Si algo no nos funciona, detengámonos. O sea, si tú vas a la carretera a 180 por hora y ves que lo que estás haciendo no te funciona, pues oye, aunque vas a una autopista, busca la forma de detenerte y recalcula, porque si vas a seguir derecho, no vas a llegar a buen puerto. Decía alguien con la que trabajé en alguna oportunidad en Bogotá, me decía, si usted siempre hace lo mismo, siempre va a obtener el mismo resultado. Entonces deténgase, cambie la estrategia y se va a dar cuenta que si cambia la estrategia va a tener resultados diferentes. Si usted, Eso es difícil, ¿eh? Eso es difícil para todos, ¿eh? claro, porque entramos en la rutina, ¿no? Claro. En la mecanización, como decía. Porque somos seres conscientes, pero la mecánica nos hace seres inconscientes. O sea, nos volvemos muy robóticos. O sea, y la idea es no, o sea, somos personas conscientes. Con la comida nos pasa también, ¿eh? Nos Claro. gusta repetir siempre lo mismo, ¿no? Claro. O sea, hay que innovar, y para poder innovar hay que estar tranquilo. Ustedes se dan cuenta, digamos, les pongo un ejemplo de las mejores empresas para trabajar en el mundo. Un ejemplo, Google. No sé si vieron la película de Google. Bueno, hay una película donde hablan de unos señores y muestran toda la estructura de cómo es Google por dentro. Y la gente prácticamente trabaja sin trabajar. Trabaja muy feliz. ¿Cómo uno es un niño porque es tan creativo? Porque tiene tiempo para pensar. Nosotros cuando somos adultos, ¿por qué no somos creativos? Porque estamos así. O sea, estamos superatados o supeditados al estrés, al movimiento. Entonces queremos hacer multitareas, queremos hacer 10 tareas a tiempo. No, haga una pero hágala bien. No se comprometa tanto. Haga una sola cosa pero hágala bien. Si usted va a ser papá, sea el mejor papá. Si va a ser jefe, sea el mejor jefe. Si va a ser empleado, sea el mejor empleado. Pero tenga en cuenta su propósito. Si se desvía el propósito, no hace nada. Pero es la misma corriente del sistema de la sociedad, ¿eh? Sí. Me toca la vista. No, sí, yo terminé. Seguro, sí, adelante. Yo le hice muchas preguntas a él y ya me respondió todo. Es interesante el tiempo, pero mira, la cuestión del tiempo, yo creo que hay cosas que dependen de nosotros, es verdad, pero hay cosas que ya vienen muy estructuradas por la sociedad, por la religión, por tu trabajo, por etc. Te estructuran bien tu tiempo, ya sea, por ejemplo, yo que sé, publicidad en la tele, para que tú estés ahí enganchado horas para poder, bueno, además de consumir, es lo que decías de los usurpadores, ¿no? O sea, en realidad estamos por todas partes, entre comillas, gestionan nuestro tiempo. Hay cuán importante está de cómo nosotros adultos o nosotros como padres, cómo educamos a nuestros hijos, no enseñar, eso es lo que ya vivimos por todas partes, cómo educamos a nuestros hijos para que puedan gestionar todo lo que es prioridad para ellos a futuro. Mencionabas anteriormente de que somos privilegiados y tal, pero eso, si tú lo vas viendo en diferentes épocas distintas, es más o menos algo parecido. Y nosotros, de aquí a futuro, a 50 años atrás, ellos dirán que son privilegiados también. Entonces, todo depende de cómo... Exactamente, todo depende también de cómo nos han enseñado a nosotros, nos han educado para gestionar todo este tiempo. Que en realidad, nosotros, además de que somos como individuos como tal, tenemos que darnos cuenta que afectamos al resto o afectamos a un todo. Entonces, que lo que repercute me está perjudicando o beneficiando a mí, también eso mismo repercute sobre el resto. Es como en este mundo tan globalizado, lo que ocurre en Estados Unidos afecta aquí, o lo que ocurre aquí afecta en Asia. Eso visto desde el plan económico, pero también del plan social, afecta muchísimo. Entonces, estamos por todas partes bombardeados
con cosas que nos van a distraer. Pero la cuestión está en los que verdaderamente, entre comillas, vuelvo a lo mismo, nos damos cuenta. Es ahora de que ya nos damos cuenta, ¿cómo gestionamos eso? Para hacer que eso crezca a nuestro entorno, que estamos aquí, o a los que nos vayan a ver por YouTube, o a nuestro clan, a nuestra sociedad y tal. Entonces, de prioridades o de lo que es verdaderamente urgente, y ahí tenemos que ver la escala de valores, ¿no? Tomo algo religioso, y es cuando Jesús está en Getsemaní, en el Monte de los Olivos. Allí les dice a los discípulos algo muy interesante, de que era que estuvieran con él en oración, porque era algo crucial en ese momento. Y echa la mirada para atrás y ve que no hay nadie con él. Cuando a ti te están diciendo a ti que es algo, oye, que es de eso depende para la eternidad, algo depende que es, pues como que depende de un hilo, pero ese hilo puede salvar no solamente los que estén aquí, sino por la eternidad. Y tú miras atrás y ves que no hay nadie. Entonces te das cuenta que es verdaderamente lo más fundamental, lo esencial. Y ahí estaba la cuestión de lo que hablabas. El propósito era fundamental. Y da lo mismo cómo, pero el propósito está entre ceja y ceja, ¿no? Tienes que cumplirlo, sí o sí. Pero ahí está lo que verdaderamente, la esencia de todo eso, cómo iba a repercutir. Y lógico, quiero que nos traslademos a ello como lo que fue Jesús en ese momento, ¿no? Nosotros estamos en ciertas necesidades, ya sea de cualquier índole, pero es una necesidad que verdaderamente ahora a todos nos afecta. Da lo mismo de qué condición social, cultural, económica, científica, filosófica, religiosa, da lo mismo. Todos andamos en busca de algo, ¿no? Y sabemos que eso, en plan teórico, ideológico, está. Ahora, ¿cuántos estamos dispuestos a asumir ese riesgo? Y eso es una prioridad fundamental. Entonces, pero para esto, lo que te estoy diciendo, cuán importante es esa educación que transmitimos para que puedan gestionar nuestros hijos y el día de mañana no estén siendo, digamos, manipulados o gestionados por el entorno o por el resto. Vemos cómo evoluciona la economía, la sociedad y tal. Lo que estamos hablando hoy en la actualidad va a repercutir en el futuro. Y repercute mucho. Lo que hablábamos también aquí en la actualidad, o sea, nos damos cuenta de que es corta nuestra vida física, pero también por otra parte, sabemos que somos seres eternos, ¿vale? Pero para esa eternidad, ¿cómo repercute todo lo que hacemos en esta vida, ¿no? Y como lo que te mencioné en un principio, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso es que a veces falta simplemente una acción, una decisión o un propósito para que cambie todo el resto de mal o el resto de cosas que hayas hecho. Sí, A lo mejor, como un efecto dominó. como decías anteriormente, a lo mejor, tomándole desde otra perspectiva, el 99.9% lo hice mal, pero falta ese 1% para que todo eso sea borrado. Da lo mismo que tenga 100 años como si pueda tener 5. Esa última decisión es la que cuenta. Entonces, el propósito, digamos, no hay que apartarlo de nuestra vista, que a veces nos acomodamos, como decías mucho del confort, nos acomodamos en una situación en la que verdaderamente estamos a gustitos. Hoy estoy cerca de la chimenea, estoy de la madre bien, ¿no? Y dices, de aquí, ¿para qué me voy a mover? Como lo que se habla afuera, dice, bueno,
para 3 días que se vive va a vivir. ¿Para qué me va a complicar la vida? Ya vendrán mis hijos que se compliquen la vida para lo que va a venir. Pero si no les das las herramientas para que ellos gestionen lo que va a venir, es complicadísimo. Entonces nosotros, esa es nuestra tarea urgente para que eso perdure a largo tiempo. Porque verdaderamente no estamos ni gestionando ni lo que a nosotros nos compete, ¿no? Como individuos. Simplemente hablamos ciertas cosillas, pero bueno, se quedan ahí en el tintero. Como tú decías, se queda el 20% y el resto lo mandamos por el váter. Pero en realidad son cosas muy urgentes para allá. Y luego ya veremos cómo rendimos cuentas después, ¿no? Pero, o después o ahora. Pero todo tiene sus consecuencias, ¿no? Así que depende cómo lo gestionemos todo esto, ¿no? Pero digamos, para eso es necesario algo que tomabas con respecto de Google. Para eso es necesario soporte, tanto como si, y te tomo otra cosa de la Biblia que dice que hay que ser como niños para alcanzar el reino de los cielos. Pero eso a veces no se entiende. Y a veces, si tú te pones en una posición de niño, al niño lo que le encanta es la sorpresa. Al niño lo que le encanta es descubrir. Y nosotros como adultos hemos perdido eso. Y la cuestión está que nos mantengamos en ello. O sea, de que estos 2 puntos que te estoy nombrando, lo mantengamos vivo constantemente. Pero vuelvo a lo mismo, y eso es educación. Porque si te han enseñado, nos han enseñado a que tenemos que vivir de una forma casi mecánica, que perdemos ese horizonte, perdemos la sorpresa del día de mañana. Es como cuando vas a abrir, por darte un ejemplo, como cuando vas a abrir un regalo después de Reyes. Tú ya sabes lo que has pedido, porque tú lo has visto, los niños, por ejemplo, ¿no? Cuando ya lo han visto, antes de lo que piden, dice, bueno, lo han visto en la publicidad, o lo han escuchado a amigos, o lo que sea. De hecho, lo han visto como es, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando lo compran? Lo tienen ya. Eso ha perdido su encanto. ¿Y qué les ha durado el juguete? 2, 3 días y ya está aparcado ahí, o ya está en el cubo de la basura. Y prefieren jugar con cosas más simples. Una caja de cartón y ya. ¿Y entonces por qué? Porque les has hecho perder esa esencia. Pero ¿qué pasa si les haces de una forma distinta? Pero sorpresa. No solo de su sorpresa. Oyes, ese regalo que le das, tú te involucras y le haces, oye, este juguete a lo mejor, yo que sé, era un barco. A lo mejor le añado más cosas, me puede servir para otro tipo de juego. Ya no era simplemente para lo que estaba. Oye, me involucro yo contigo y jugamos junto con ese juguete, y vemos que ese juguete hace un abanico mucho más amplio que para lo que estaba. Pero mentalmente, desde al nivel educativo y desde tus padres, te han enseñado, oye, este juguete simplemente cumple 3 funciones y poco más. Pero no le has hecho tener ese punto de vista de que es más. ¿Por qué? Porque no te involucras. Y entonces ahí está el punto de vista de nosotros, cuánto afectamos a nuestras criaturas, ¿no? De cuánto estamos involucrados. Y desde el punto de vista de como padres y a nivel de instituciones que se dedican a la educación de nuestros hijos, nos enseñan a hacer simplemente de forma mecánica. Por lo tanto, eso nos lleva al consumismo. Y por lo tanto, eso futuro, ese consumismo nos hace cosas de que todo es de usar y tirar. Bueno, hoy me caso con esta,
y pasado con este, y pasa con eso. Al final, nunca llegas a obtener la felicidad que quieres. ¿Por qué? Porque siempre se te enseñó a que es algo de usar y tirar. Entonces, esos tiempos, todo hay que saber gestionarlo. Oye, tal tiempo es para esto, digamos, de tal edad a tal edad, en qué momento nos involucramos nosotros, de tal edad a tal edad, o en qué tiempo estamos involucrados y cómo lo gestionamos. Todas esas cosillas son fundamentales y verdaderamente las estamos dejando pasar, ¿no? Así que, gracias. Una conclusión final. No, pero puedes concluir tú y después Robert. No, quería comentar un punto que habías mencionado de retirar y repensar y recuperar. Me hace pensar en la disciplina pues católica de hacer retiros espirituales. Es muy importante, es que a veces necesitamos retirar, ¿no?, a un sitio donde podemos reflexionar en todo esto, en grupos. Los católicos lo hacen. Mi hermana este fin de semana pasada estaba en un retiro y con un grupo, con un cura, que yo pienso que ayuda mucho pensar en todo. Bueno, como es una disciplina espiritual, imagino que es para orar por los demás, pensar en dónde se puede mejorar la persona. Nos vendría muy bien eso. Claro, porque tú mencionabas que en las empresas tienes que parar y tienes que reflexionar. Sí. Tienes que volver tú mismo, pero sí, lo que comenta Robert, por ejemplo, si lo haces en grupo, sí, igual eso también te puede sí, beneficiar. claro, te puede beneficiar, reflexionar, orar juntos, y puede tener un beneficio para un nuevo comienzo, sí, un retiro, pero en un sitio preparado, en un ambiente preparado. Con la naturaleza cerca, ¿no? Sí, y también hablar de todos los errores y donde la persona puede mejorar o el grupo puede mejorar, ¿sabes? Sí. Es que, bueno, todo eso existe una práctica pues, religiosa, espiritual. Bueno, los católicos lo hacen, no sé si otros grupos lo hacen, pero los católicos lo hacen. Sí, así es. Bueno, entonces bueno, como conclusión, y retomando lo que ustedes decían, lo que decía Luis hace un momento, entonces básicamente la mejor forma para educar es con el ejemplo. Si yo quiero educar a alguien, tengo que demostrarle como líder. Hay que hacer las cosas educando, mostrando, acompañando. Yo no puedo simplemente vaya y haga niño. No, yo soy como papá, tengo que ser un líder, tengo que ser un ejemplo. Y educo con el ejemplo. Nuevamente lo que decía Robert acerca del detenernos. Es que la naturaleza lo muestra. Por eso está el día y la noche. De día hay calor, de noche hay frío. Estamos trabajando el día, de noche descansamos. Ustedes acá en su organización hacen algo que se llama el ayuno. El ayuno intermitente. ¿Qué hace el ayuno intermitente? Pues usted durante un tiempo consume ciertos alimentos y dentro de otro tiempo usted lo aprovecha para dejar de consumir alimentos para que alimente su espíritu se restablezca, pero también internamente su estómago a través de algo que se llama a través de las cetonas, que son células, se regeneren y regeneran su cuerpo y absorben tumores, cáncer, lo que sea. Entonces todo tiene un sentido. La naturaleza lo hace. Cuando se quema un pastizal, cuando se quema la pradera, se quema la pradera y vuelve y se regenera. Cuando una persona va a cultiva durante un tiempo, deja que el terreno se restablezca y nuevamente vuelve y cosecha después, o cambia de cultivo. No puede cultivar siempre lo mismo. Y nosotros como seres humanos, dentro de nuestra inteligencia, omitimos ese tipo de cosas que están ahí y no las vemos. No las vemos porque somos mecánicos, porque somos mecanizados, porque parecemos autómatas. Pero los síntomas se dejan sentir, ¿eh? Sí. Se nos hacen. Sí, claro. Entonces,
Y volviendo nuevamente al tema del tiempo, el tiempo es extremadamente importante. Somos administradores del tiempo. Somos administradores del tiempo y depende de nosotros cambiar el curso de nuestra vida sin perder el propósito. Muchas gracias.